Leemos en Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a la tercera característica de Dios. Dios es nuestro Dios ayudador. Dios es el Dios que provee paz. Pero ahora se nos dice que Dios es el gran capacitador de sus hijos para que sus hijos, los que creemos en Jesucristo, podamos vivir a la manera de Dios. Dios nunca demanda lo que primero no provee. De allí que el autor de la carta a los Hebreos expresa un deseo que casi se fusiona en una oración y a la vez es toda una revelación. Dice que este Dios, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Jesucristo, que nos dio este gran pastor, que hizo con nosotros un pacto eterno, nos haga aptos. Todo cristiano recibe de Dios la aptitud, la capacitación para poder vivir agradando a Dios. El escritor a los Hebreos conocía muy bien y sabía muy bien que ningún esfuerzo en la carne, ningún esfuerzo independiente de Dios puede producir algo que le agrade a Dios. De ahí que diga y exprese esta gran verdad. Y dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Esta es una revelación maravillosa, porque cada día es una oportunidad para recibir esa potencia, ese poder de Dios para vivir agradándole a Dios. No es el mero esfuerzo humano, es Dios energizando la vida por medio de su espíritu. La vida cristiana es una vida victoriosa. De ahí que el apóstol Pablo dijera que Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo. Eso no significa que no haya crisis, que no haya adversidad, como ya lo hemos expresado de acuerdo a la Escritura y también de acuerdo a la vivencia y la experiencia de cada uno de nosotros. Pero ningún problema, ninguna crisis deja al creyente postrado, sin poder levantarse. Siempre hay capacitación divina para salir de cualquier circunstancia adversa y de cualquier crisis que pueda presentarse en nuestro diario caminar. La vida cristiana no es solamente creencia, es también conducta. De allí que el apóstol Pablo dijera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él nos hizo
Somos un poema de Dios. No nosotros como persona, lo que Dios hizo en nuestra vida con su vida eterna. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales no hay que inventarlas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que la creencia se ve, se expresa en la conducta. Esto es lo que no entienden a veces personas que no viven esta realidad. Hay personas que se acercan y nos dicen, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no te divertís? ¿Por qué no buscas vivir la vida? Ellos no entienden que nosotros tenemos otra vida dentro. Dicen, no, pero ellos también van a la iglesia y viven de esa manera. No tiene nada que ver que vaya a la iglesia. La vida eterna no se disfruta por ir a la iglesia, se disfruta por estar en Cristo. Claro que todo el que está en Cristo va a la iglesia. No hay nadie que esté en Cristo que no vaya a la iglesia. El que no va a la iglesia es porque no está en Cristo. O tal vez no está creciendo y no entiende lo que es estar en Cristo. Porque la iglesia no es un invento humano. La iglesia es de Dios. Pero en la iglesia muchas veces, junto con el trigo, está la cizaña. Que parecen iguales, pero no son iguales. Lo que esas personas no entienden es que la vida cristiana es una vida poderosa que Dios produce y cambia la conducta. Sí, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué sos aburrida? ¿Por qué no vivís como yo? Mirá lo que hago yo. Y si yo no puedo hacer eso porque yo tengo vida eterna. Vos no tenés vida eterna. Eso es lo mismo que alguien lo invite a usted o a mí a ir a algún lado y dice, bueno, vamos caminando. Y dice, no, pero yo tengo el coche. Y dice, no, pero yo voy caminando. Bueno, vos vas caminando porque no tenés el coche. Yo tengo el coche, voy en coche. O en bicicleta, o en moto. El que no conoce a Cristo y no tiene el Espíritu Santo en su vida, no entiende cómo el creyente puede vivir a la manera de Dios. Para ellos, esto es una vida sin placer. Todo lo contrario. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando la vida eterna está en el creyente, por poseer a Cristo como Salvador y Señor, y el Espíritu Santo como el morador permanente en nuestra vida, hay una transformación. Esa vida es poderosa. Se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. De ahí que Pablo defendiera tanto esta doctrina esencial, que no hace más que confirmar un hecho histórico, porque no es mera enseñanza, habla de un hecho histórico. Cristo resucitó. La vida eterna es la vida del Cristo resucitado, ya está en nosotros, en el alma y en el espíritu, y por lo tanto está dentro del cuerpo. No reside esa vida eterna en el cuerpo porque Dios nos va a dar un cuerpo eterno. Este cuerpo es temporal. De ahí que Pablo dijera, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es vacía. Entonces todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, eso es lo que pasa con las personas que no saben esta verdad y no la viven y no la disfrutan. ¿Qué dijo Pablo? Comamos y bebamos, total mañana moriremos. ¡Claro!
no hay esperanza, no hay realidad espiritual. Por eso las personas buscan en los placeres del mundo. El creyente ya encontró otra cosa. No anda más caminando, diríamos metafóricamente, no alegóricamente, metafóricamente, como una enseñanza. No andamos más a pie, ya ahora andamos en Cristo. Dios es un Dios capacitador. De ahí que el escritor diga, os haga aptos. La palabra está llena de una imagen. Dios, ¿qué es que Dios me hace apto? Dios me equipa, me provee. Dios ordena mi vida. De ahí que me perfecciona. No soy perfecto, me lleva a la madurez. Esa es tarea de Dios por medio del Espíritu. Esa verdad está en la palabra, la hemos leído. ¿Y para qué nos hace aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad? Haciendo Él en vosotros, Dios obra en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Qué proceso más maravilloso. La energía que Dios produce por medio de su Espíritu para que podamos vivir cada día a la manera de Dios.